Hola de nuevo, aprovecho como siempre para después, no hay problema. Para ustedes pasó por ahí 2 o 3 días, para mí hace 2 segundos que termine el otro video, pero no importa. Bien, teorema del resto. Muy bien, acuérdense que habíamos visto, el primero de los restos que nos quedaba era 222, yo no me acuerdo el video, el ejercicio, pero bueno, me quedaba 222, me quedaba en otro 15 medios. La pregunta, cuando les dije del otro video de la división, la pregunta que les voy a hacer, por eso les dije que se acordaran, es, en el primero de los casos, en el primero de los ejercicios que vimos en el video anterior de la regla de Ruffini, que me daba resto 222. La pregunta es, el polinomio P, acuérdense que era un P de X dividido Q de X, yo no me acuerdo cómo eran los números, pero sé que era esta división, y que el resto de la división era 222. La pregunta es, ¿este polinomio es divisible en este? Y para que sea divisible, ¿cómo lo sabíamos? Muy bien, fácil. ¿El 15 es divisible en 3? ¿O es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué sabía eso? Porque estaba en la tabla, me pueden decir ustedes. Sí, pero hay otra forma de darnos cuenta que si yo hago 15 dividido 3, esto me da 5 con un resto de 0. Si a mí me diera un resto distinto de 0, por ejemplo 16, no es múltiplo de 3, porque si yo hago, este punto arriba quiere decir múltiplo, si yo hago 16 dividido 3, me da 5 con resto 1. Para que un número sea múltiplo de otro, o un número sea divisible en otro, lo que tiene que darme la división es un resto 0, me tiene que dar exacta la división con resto 0, ¿bien? En polinomios me va a pasar lo mismo y yo voy a poder encontrar lo que quiere decir la divisibilidad de los polinomios si el resto es 0. Por lo tanto, en el primero de los ejercicios, con P de X dividido Q de X, que me da resto 222, es más, en ninguno de los 3 ejemplos que vimos, en ninguno de todos los ejemplos que vimos en los ejercicios anteriores, ni en esto ni en la división larga, nos quedó ninguno con resto 0. ¿Qué quiere decir eso? Que las divisiones no me daban exactas, y al no darme exactas las divisiones siempre me sobraba algo, siempre tenía un resto distinto de 0, los polinomios no eran, uno no era múltiplo del otro, el otro no era divisor del otro. Para entender qué quiere decir divisor, múltiplo y que todos entendamos de lo que hablamos, vamos a hacer lo siguiente con números naturales. Las relaciones de divisor y divisible es la siguiente. Yo tengo el puntito arriba y el igual acá. Esto quiere decir que el 8 es múltiplo de 2. ¿Bien? Si yo tengo una raya así, quiere decir que el 2 es divisor de 8. ¿Está? Eso es lenguaje matemático. No nos vamos a poner tan finos con eso, sino que vamos a ponerlo con letras. Entonces, yo puedo decir que el 8 es múltiplo de 2. Pero también puedo decir que el 8 es divisible en 2. También puedo decir que el 2 es divisor de 8, o puedo decir que 2 es factor de 8. Que sea múltiplo era que estaba en la tabla, que sea divisible es que lo divido y el resto me da 0. Que 2 sea divisor es que lo divido, el 8 lo divido en 2 y el resto me da 0. Es una relación para un lado y para el otro, ¿sí? Y esto, que 2 sea factor, quiere decir que si yo al 2 lo multiplico por otro número, me da exactamente 8, en este caso es 4. Todo esto es lo mismo. Bueno, acá faltaría una, que sería que si dividimos 8 en 2, la división es exacta. Todo esto, ¿qué quiere decir? Es lo mismo que decir que el resto de la división, entre 8 y 2 en este caso, es 0. Por lo tanto, esto que pasa con los números lo trasladamos a polinomios y lo podemos hacer, podemos encontrar la relación de divisibilidad dentro de los polinomios. ¿Sí? Los polinomios no son otra cosa que entes matemáticos. Ahora bien, acá era fácil darme cuenta porque tenía las reglas de divisibilidad, no sé si se acuerdan, todos los números pares lo podíamos dividir en 2, entonces yo ya sé, o hago una división que es sencilla, o trabaja la calculadora y ya está. En el caso de los polinomios, ¿cómo hago? Bueno, para eso está el teorema del resto. ¿Bien? Seguimos. El teorema del resto no me sirve con cualquier par de polinomios, para saber cualquier par de polinomios. Solo sirve el teorema del resto, primero,
¿Qué es lo que me da el teorema del resto? Me permite calcular el resto de una división, solamente el resto me permite calcular, sin resolverla. ¿Bien? ¿Pero qué es lo importante de que me permita calcular el resto de la división sin resolverla? Es que, para lo que estamos viendo nosotros, es que si el resto es cero es porque el polinomio dividendo era divisible en el polinomio divisor, o bien que el polinomio divisor era divisor del polinomio dividendo, o bien que todas las mismas relaciones que habíamos visto recién. Entonces, si yo tengo la forma de darme cuenta antes de hacer la división, antes de hacer todo el proceso recontra re largo, si un polinomio es divisible en otro, si un polinomio es factor de otro, como quieran llamarlo, o divisor, me puedo dar cuenta sabiendo el resto que va a tener esa división. Puedo prever el resto. Entonces, si puedo prever el resto, ¿para qué me sirve? Esto es lo que me permite. ¿Para qué me sirve esto? Para dos cosas, básicamente. Me sirve como medida paliativa para verificar la división. ¿Por qué? Porque tengo que tener mucha mala suerte como para equivocarme dos veces de la misma manera y que la división me dé un resto, que hago el teorema del resto y me dé el mismo resto, bien, y esté equivocado. Habitualmente hay uno de los dos que está equivocado. Si los dos no dan lo mismo, hay uno de los dos que están equivocados, ¿sí? Entonces puedo revisar si hice bien o no hice bien la división. Y lo segundo, y lo más importante, es que me permite saber si un polinomio es divisible en otro. ¿Por qué? Porque si me da resto cero va a ser divisible, y si no me da resto cero, no. Entonces, permite determinar relaciones de divisibilidad, que es lo que estábamos divisibilidad viendo recién. Bien. Ahora también tiene una condición. Igual que con Ruffini, para que el teorema del resto lo pueda usar, el divisor debe tener la forma x más o menos un número cualquiera. Bien, si no tengo eso, no puedo usar. Es decir, para las divisiones largas no me permite ni verificar las divisiones largas, ni me permite determinar la divisibilidad si yo tengo un polinomio en el divisor, un polinomio que no sea mónico, un binomio mónico de grado 1. Sin embargo, nos da muchísimas herramientas esto para lo que vamos a trabajar. Bien, borro esto, ustedes total ya lo copiaron. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar? Vamos a la parte práctica. ¿Cómo vamos a encontrar el resto de la división? Supongamos que tenemos para dividir p de x que sea igual a... Me piden que haya cociente y resto y después me dicen si el polinomio es divisible o no. No me acuerdo cómo era el primero, lo tendría que haber dejado copiado, pero vamos a tomar cualquier otro. Supongamos que tenemos 3x más 5x al cuadrado menos... voy a poner el cubo acá, menos 2. Y un q de x que sea igual a x más 1. ¿Bien? Bien, acá lo que puedo hacer son varias cosas. Primero, si me pide cociente y resto, lo que puedo hacer es la división por Ruffini porque el divisor tiene la forma de x más o menos un número, en este caso x más 1. Vamos a hacer Ruffini, vamos a ver cuál es el cociente, cuál es el resto y vamos a verificar con el teorema del resto que es lo que nos interesa. Hacemos Ruffini. Entonces, p de x completo y ordenado, ¿qué va a ser? 5x al cubo más 0x cuadrado más 3x menos 2. Tomo los coeficientes, 5, 0, 3 y menos 2. Hago la rayita, pongo este con el signo cambiado, menos 1. Bajo el primero, menos por más es menos, 5 por 1 5, 0 menos 5 menos 5, menos por menos es más, 5 por 1 5, 5 más 3 8, menos por más es menos, 1 por 8, 8, menos 2 menos 8 es menos 10. Bien, entonces el cociente de x me va a quedar 5, como empecé con x al cubo, x cuadrado, menos 5x más 8, con un resto de x de menos 10. Ahora vamos a verificar. Para el teorema del resto, lo que vamos a hacer es, sin completar y sin ordenar, vamos a evaluar el dividendo. El dividendo era, en este caso p de x, el que voy a dividir. Evaluamos el dividendo en el opuesto
del término independiente del divisor. Esto también tiene una demostración que tampoco tiene sentido dar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evaluar, ¿qué quería decir evaluar? Evaluar quiere decir reemplazar la variable, en este caso la x, por un número. ¿Y cuál es el número que voy a usar? El número que voy a usar es el opuesto del término independiente del divisor. Es decir, vamos a hacer p de, en vez de x, cada vez que vea la x la voy a reemplazar por el opuesto de este. ¿Cuál es el opuesto de este? Menos 1. Lo voy a poner acá. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo veo sin completar y sin ordenar acá, cada vez que yo veo la x, ¿qué voy a poner? Menos 1. Entonces me va a quedar eso, más 5 por menos 1. En este caso al cubo, menos 2. ¿Entendieron lo que dice? Evalué este polinomio, el polinomio dividendo, en este con el signo cambiado. Es decir, reemplacé la x, cada vez que veía la x, por el menos 1. Y acá trabaja la calculadora. Hacemos la cuenta con la calculadora. Yo lo voy a hacer a mano. 3 por menos 1 es menos 3, más 5 por menos 1 al cubo, que me da menos 1, menos 2. Esto me queda menos 3, más por menos es menos, y me quedo menos 3, menos 5, menos 8, menos 2, menos 10. Santa Macarena, diría Homero. ¿Qué me quedó? El mismo resto. ¿Bien? Entonces, si a mí lo único que me hubieran pedido es determinar si p de x es divisible en q de x, hago el teorema del resto, me dio menos 10 y digo, este polinomio no es divisible en este. Listo, se acabó el problema. Si a mí me piden cociente y resto, bueno, hago la división con Ruffini, encontré cociente, encontré el resto. Ahora, si a mí me piden encontrar cociente y resto con Ruffini y verificar con el teorema del resto, tengo que hacer todo esto. Vamos a ver solamente teorema del resto ahora. Es más, pueden verificar los tres que hicimos, los tres que hice en el video anterior, verifíquenlo ustedes para ver si les da eso. Entonces, el teorema del resto, si el ejercicio me va a decir determinar si el polinomio es divisible en el otro o no. Entonces, supongamos que tenemos, en principio, x a la quinta menos 32 dividido x más 2. Lo mismo, x a la quinta menos 32 dividido x menos 2. Y tenemos que determinar si es divisible o no. X cuadrado más 4x más 4 dividido en x menos 2 y x cuadrado menos 4x más 4 dividido en x menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Para determinar, la pregunta, insisto, es, determinamos si este polinomio es divisible en este. Si este polinomio es divisible en este, si este es divisible en este, si este es divisible en este. Entonces lo que hacemos es, reemplazamos la x acá por este con el signo cambiado. Es decir, en vez de x quinta menos 32, ¿qué es lo que voy a poner? Lo hago en rojo, va a ser menos 2 a la quinta menos 32. Este con el signo cambiado, el opuesto, lo reemplacé en el lugar de la x. ¿Cuánto me da esto como resultado? Menos 2 a la quinta es menos 32, menos 32 menos 32 me da menos 64. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no cumple con la condición de divisibilidad. Por lo tanto, este polinomio no es divisible en este. Hacemos una crucecita. Vamos al segundo. En el segundo, lo que tendría que hacer es ahora verificar, pero con el más 2. Este que está acá es menos 2, bueno, le cambio el signo. Entonces pongo 2 positivo a la quinta menos 32. ¿Cuánto me da 2 positivo a la quinta? 32. 32 menos 32, ¿cuánto me da? 0. Entonces, este polinomio es divisible en este, o bien este es divisor de este, o bien este es múltiplo de este, o bien este es factor de este, o bien la división me va a dar exacta. Las 5 cosas quieren decir lo mismo. ¿Bien? Vamos al próximo. En el próximo lo que tendría que verificar es reemplazar, en este caso, la x cada vez que la veo por el 2 positivo otra vez. Entonces hago más 2. Este más lo pueden evitar, pero lo pongo para que vean qué es lo que estoy haciendo. Al cuadrado más 4 por más 2 más 4. Esto me va a quedar 2 al cuadrado, 4. Ya se van a dar cuenta que me queda todo positivo, no me da resto 0 nunca.
4 por 2, 8 y 4. 4 y 4, 8 y 4, 16. Y, perdón, y 8, 16. 8 más 8, 16. Esto quiere decir que este polinomio no es divisible en este. Vamos al último. Fíjense que cambiando un signo me da o no me da, ¿no? Puede pasarme eso. Vamos al último. En el último lo que tendría que hacer es cambiar ahora. Perdón, acá cambio por el 2, pero este me va a quedar negativo. No, lo que hice fue cambiar este sí. Entonces ponemos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 4. Esto me da menos 8, porque menos por más es menos. 8 y esto me queda 4. 4 más 4, 8, menos 8, 0. Y quiere decir que este polinomio es divisible. Entonces, el teorema del resto me sirve para eso. ¿Bien? Para verificar si un polinomio es divisible o no en otro. Esa es digamos, lo más importante, no me sale la palabra, lo fundamental del teorema del resto. ¿Por qué se los estoy explicando y para qué lo vamos a usar? ¿Sí? Bien, con eso terminamos por hoy. Sonó la campanita otra vez. Con eso terminamos por hoy y dentro de poco les voy a empezar a subir ejercitación de esto. Nos vemos, chicos. Chau, chau.